Buenas tardes, mi nombre es Luciana Garay, desde el municipio de Antioquia, de Caucasia, y pertenezco a la iglesia Gracias para el Mundo. Muchas gracias, Luciana, un gusto conocerte, un gusto saludarte. Me alegra mucho que estés aquí conectada desde Caucasia, Antioquia. Y aquí vamos con otro compañero que se llama Sebastián Bastidas. Adelante, Sebastián, bienvenido. Hola, mi nombre es Sebastián Bastidas, soy de Ibagué, Colombia. Yo soy de la iglesia. Gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros aquí acompañándonos, compartiendo, y chévere que podamos también conocer sus relatos desde la visión de los niños, conocer cómo se construye paz. Bienvenidos y bienvenidas aquí a este espacio de diálogo, de aprendizaje y de divertirnos un poquito, ¿por qué no? Voy a darle la palabra a Marcela, que ella es quien va a estar acompañando como tal este espacio, para que presente a nuestra tallerista, y les agradezco a todas y todos por conectarse. Adicional a las personas que estamos en este espacio virtual sincrónico, o sea, en que estamos reunidas a través de la web, vamos a tener otras personas que se van a conectar posteriormente a este taller. A través de YouTube lo van a poder ver. E igualmente, si ustedes quieren repasar un poquito de lo que nos cuente un poco la tallerista acerca del tema, pueden conectarse a través de YouTube posteriormente. Así que le cedo la palabra a Marcela. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Mauro, por dar la apertura al espacio. También recordarles, digamos que aquí estamos solo 8 personas. Efectivamente, vamos a grabar este espacio, ya está en grabación. La idea es que quede ese video y que ustedes puedan más adelante repasar lo que les va a contar la profesora Saray, y para que puedan también multiplicarlo con otros niños, niñas, mujeres que están en cada una de sus comunidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que estén ahí pilas con eso. Y también algunos y algunas las incluimos en un grupo de WhatsApp donde van a estar, donde también vamos a poner el video y donde también podemos compartir algunas experiencias. Bueno, entonces ya no más Marcela, sino que vamos a darle la bienvenida a este taller de creación de relatos por la construcción, por la paz y la reconciliación en el marco de este Festival Nacional por la Paz, los derechos de las mujeres, los niños y las niñas. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Saray Gómez. La profesora Saray tiene maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, comunicadora social de la Universidad Santo Tomás, con énfasis en comunicación y educación. Docente, investigadora, integrante del Grupo de Comunicación, Paz y Conflicto de la Universidad Santo Tomás, y pues sus líneas de investigación, pues, básicamente oratoría, poesía, y en el campo de la comunicación narrativa, análisis literario y la relación de las artes. Entonces, yo le doy la bienvenida a la profesora Saray y pues la dejo en el espacio, igual aquí estaré acompañándolos junto con Mauricio para ayudarla, digamos, en todo este desarrollo de este proceso de creación. Entonces, profesora. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Me encanta estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Justo cuando iba ingresando a la reunión, acá en el edificio nos quedamos sin luz, entonces estoy desde mi celular, conectada con mis datos. De pronto no me ven en algún momento porque, pues, claro, se puede oscurecer o también se me puede apagar el teléfono. De todas maneras, voy a tratar de ser lo más breve y darles los espacios, digamos, de manera más corta, concisa, para que podamos conversar y podamos hacer el taller. Entonces, muchas gracias por la presentación. Yo soy docente universitaria, pero también ahorita estoy en el ámbito de la docencia en colegio. Entonces, este aspecto de la literatura lo he tratado también con la localidad de Mártires en un proyecto que se hizo para la localidad con una fundación que se llama Fundesco. Entonces, bueno, me encanta estar acá con ustedes.
Si igual tienen alguien una pregunta, pues ahí te pediré que porfa me ayudes con ello, porque de acá del celular no puedo tener esa información. Y también con la lectura de un texto que le dije a Mauricio que sí me podía ayudar a leer, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta conferencia que les voy a dictar hoy? Este taller, más bien, porque al principio es una conferencia, una explicación, pero después ya nos vamos a basar en lo que ustedes quieran hacer, en lo que ustedes quieran escribir. Entonces, lo primero que todo quisiera contarles, o empezar también, por los aspectos específicos que nos han dado o que nos han dicho que no es posible escribir, que no es posible hacer, que eso es para grandes escritores, para los clásicos, porque de hecho es un ejercicio que he hecho bastante con mis estudiantes y es ver cuáles son los escritores clásicos y por qué no leemos más bien escritores colombianos jóvenes o latinoamericanos jóvenes que también están en la movida de la escritura. Y ello empieza por un sencillo blog, por una sencilla página en Instagram, en Facebook, y me parece que esas son las formas actuales de la posmodernidad que nos ayudan a empezar con nuestra escritura, ¿no? Creo que hay una gran diferencia entre la crítica y la posibilidad de crear. En ese orden de ideas, entonces, la crítica nos ha coartado un poco de la expresión lingüística, de no caer en el error, de no soy bueno, o hay muchos escritores y yo no puedo escribir porque hay muchos escritores reconocidos y mi escritura no es válida porque no es posible llegar a ese punto. Podemos ser escritores aficionados, yo tengo textos que son básicamente resultados de investigación en el que he mezclado la oralidad con la textualidad. Eso es una categoría indígena, se llama oralitura. Entonces ahí, a partir de allí sale esa relación de lo discursivo con el texto, pero eso no es una relación actual, la categoría es de la posmodernidad. Sin embargo, vemos que la categoría, o más bien el inicio de esta forma escritural se da desde la fábula, el mito, la transmisión oral a partir de la tradición. Entonces, pues es importante que reconozcamos la oralidad como una parte también de la textualidad. Eso a veces suena un poco complejo, pero es básicamente cómo llevamos la oralidad y cómo lo convertimos ese relato oral en un texto escrito. A partir de esto han surgido muchas formas de comunicación que nos ayudan, por ejemplo, las cartillas de educación, las cartillas o las formas de educación indígena, incluso también occidental, de cómo la ilustración se ha involucrado en el relato. Actualmente tenemos la novela gráfica, tenemos, el cómic, que no había sido catalogado dentro de la importancia de la literatura, sin embargo ya han habido algunos premios en torno a ello. La literatura juvenil ha tocado bastante, o se ha tratado bastante, perdón, en estos tiempos. Hay una escritora que se llama Power Paola, que se hace llamar Power Paola, que ese es su seudónimo, y tiene un texto, una novela gráfica que se llama Virus Tropical. Es muy ese estilo literario juvenil, que también involucra las múltiples formas de comunicación, la idiosincrasia colombiana, la traducción está al francés también, y tiene una película que también está ilustrada por la misma autora. Entonces podemos ver cómo a través del tiempo, no solamente la épica, ¿sí?, o la epopeya son los referentes de escritura, sino que también podemos ver, bueno, tenemos grandes clásicos, no sé, Quijote, Ilíada, Odisea, la Eneida, bueno, todas estas escrituras que a veces a uno lo hacen frustrarse un poco y uno dice, bueno, está muy difícil escribir así, pero la literatura moderna rompe con esa tradición de escritura y empieza a meter unas categorías que son súper importantes para la modernidad, que son el intertexto y la reescritura. ¿Qué es eso del intertexto o la intertextualidad y la reescritura? Básicamente es tomar, ¿sí?, autores, tomar imágenes, tomar personajes de la época clásica y actualizar el texto. Hay varios libros, varios textos que nos pueden ayudar a ello, a entenderlo, que incluso mezclan la ironía, la sátira, y nos sirven muchísimo para poder entender estas categorías cómo van. Entonces, básicamente es como tomar un personaje de estos grandes textos y a reconstruir esa historia, mezclar más de un texto. Por eso hablamos, lo más parecido puede ser el hipertexto, que mezclamos varios temas, varias formas escriturales, las mezclamos y de allí nos sale un nuevo texto.
Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta para poder escribir la lectura. Es importante cómo me relaciono yo con el texto, cómo leo yo, ¿sí? ¿Qué ritual tengo para leer? Si yo me encierro en un lugar en el que haya silencio, si yo apago todo, estoy lejos del celular, estoy desconectada del computador, tengo mi espacio para la escritura y para la lectura. Es muy importante para un buen escritor o así sea para un escritor aficionado, un escritor que intente, como les digo ya a mis estudiantes, a las personas con las que he trabajado, los fallidos, entre comillas, intentos de escritura. Entonces es muy importante la lectura, reconocer los autores, reconocer de dónde viene este tema, por qué la tradición oral y la tradición escrita son tan importantes. La escritura, entonces es justamente soltar la manito, empezar a escribir, embarrándola se aprende, entonces uno dice, no, esto no suena como tan chévere, esto no está como tan bien construido, en fin. Este tipo de aspectos nos ayudan mucho a soltar la mano. Entonces yo empiezo a escribir. Una técnica muy importante para la escritura, sobre todo el relato corto, es darle una estructura a, primero, pensar en la historia, en la trama, en los personajes, en los narradores, en cómo voy a hacer qué voy a contar, cuál es la historia que voy a contar. Todos los textos, incluyendo la poesía, cuentan una historia. Es que es más, la poesía es la base de toda la escritura. Por eso cuando hablamos de figuras literarias, uno dice, no, eso tiene que ser perfecto, tiene que ser que la figura literaria esté perfectamente adecuada. No es tan cierto, porque la poesía moderna rompe la rima, rompe un poco con esas tradiciones de la métrica. Sin embargo, sí la musicalidad, porque ojo, el texto es música, la musicalidad se la pone la forma como yo uso gramaticalmente los signos de interrogación, de admiración, los signos de puntuación, como yo le doy vida y música a esas palabras y junto estas letras. A veces uno no cree que que unas palabras se pueden mezclar con otras, pero resulta que sí, se pueden mezclar, es posible mezclarlas. Eso nos ayuda la escritura, a ir soltando la mano un poco, a ir mirando por dónde podemos tomar nuestra línea de lectura. Hay formas de lectura que a uno le gustan. Yo soy una lectora muy tradicional, a mí me gusta el texto clásico, pero hay gente que le gusta, por ejemplo, la novela costumbrista, le gusta la novela moderna, les gusta, por ejemplo, un tipo de narración, entonces la novela policíaca, ¿sí? Yo soy más me gustan mucho las novelas del siglo XIX, pero bueno, la modernidad también, el siglo XX también tiene unas cosas muy interesantes. Va uno mirando por dónde va yéndose esos relatos y demás. La relación del autor, entonces yo cómo me involucro con el autor, qué investigo sobre el autor, cuál es la relación del autor y el texto, cómo yo puedo involucrar estas dos categorías, cómo yo puedo investigar más sobre el texto, sobre las reescrituras que hay de los textos. Cómo es posible, por ejemplo, indagar sobre las películas que han salido, ¿cierto? O, por ejemplo, hay sobre un texto la película, el cuento, el relato corto, la ilustración. Entonces hay muchos factores que me pueden ayudar a ver qué se ha dicho del autor y qué se ha dicho del texto. El texto, entonces la distribución del texto, cómo se distribuye, son muy luces en silencio, cómo se distribuye, la distribución del texto, las editoriales que se pueden identificar también. Entonces, por ejemplo, hay textos que han sido censurados en unos países, cómo esos textos se republican en otros países que sí dan la apertura al texto. Eso tiene que ver con los contextos sociales, la literatura tiene que ver con la vida, tiene que ver con la política, tiene que ver con la identidad, con la cultura. Eso no va por un camino diferente. Por algo los libros se censuran, por algo los libros también los autores son castigados y no son premiados. Eso quiere decir el canon y la periferia, es decir, el canon son los autores o los textos que son reconocidos a nivel mundial, que reciben premios, y los textos que están en la periferia son los textos que están, digamos, desplazados, aislados, censurados. Lo mismo que pasa con las personas, pasa con los textos y con los autores. La crítica, lo que les decía, la crítica nos puede arrebatar toda posibilidad de escritura. Entonces, cuando yo estudiaba mi maestría, yo veía que, bueno, yo tengo un blog, yo soy una escritora, me considero escritora aficionada y también profesional. Cuando escribo para mis
para mis investigaciones es la forma profesional, escribimos libros con mis amigos, con mis compañeros con los que hacemos investigación, pero también tengo mi página en Instagram en la que pongo mis frases casi que diarias, es un proyecto nuevo que tengo hace muy poco tiempo, tengo mi blog desde el 2013, entonces he podido como vencer esas frustraciones que nos ponen a nosotros los escritores aficionados. Tuve profesores, me gané becas en IDARTES para estudiar en poesía y en crónica. Me iba mal, sí, me iba mal, al principio me iba mal, me decían como esto, que la escritura también se trata de egos, entonces es como yo le digo a la otra persona que eso está mal, ¿sí? Sin embargo, yo soy profesora y la pedagogía para mí es mucho más importante que el ego, entonces hay que saber cómo decirle a las personas cómo puede mejorar su forma escritural sin decirle que lo que escribió es una total cosa horrible, como yo he visto que ha pasado con amigos y como me han pasado a mí también. Sus palabras como esa que hacen parte de la crítica frustran al escritor, frustran su personalidad, frustran su deseo, su sueño, no de ser un escritor reconocido, sino el deseo de escribir, ¿sí? Recordemos que Juan Rulfo, por ejemplo, fue un autor muy reconocido que se considera autor aficionado, por eso no volvió a publicar más textos muy reconocidos después de Pedro Páramo, ¿sí? Él publicó y la antología esta de cuentos una antología de cuentos cortos, ¿sí? Que fueron los únicos, El Llano en Llamas se llama, que fueron los únicos reconocidos a nivel mundial. Él, después de escribir Pedro Páramo, escribió otras cosas, pero era un escritor tan perfeccionista y al mismo tiempo se consideraba que no era escritor, entonces si no estaba perfecto, él no publicaba algo. Eso es muy importante. Entonces, tampoco es que los autores lo tengan todo en ganancia, ni que sepan todo, ni que tengan todo, digamos, a su favor. Él fue muy criticado por no poder publicar nada después de su gran obra. Cosa contraria le sucede a García Márquez. García Márquez publica Escenas de Soledad y luego publica unas obras que le dan más reconocimiento, sin embargo, no tiene un premio Nobel por ellas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir pasando un poquito más como a otras cuestiones importantes de la escritura, y es la imagen. La gente, cuando yo les explico lo de la imagen, me dice, ¿cómo así? La imagen puede ser la imagen poética, la imagen de la atmósfera literaria, la imagen del lugar, la relación, ojo aquí, uno puede reescribir esto con el tema, de imagen como una pintura, cómo yo me inspiro, qué yo veo en la pintura y qué puedo escribir sobre esa pintura, cómo la muevo, cómo escribo sobre ella, sobre la misma pintura, y puedo crear otra historia totalmente distinta. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿No hay alguna pregunta o algún comentario? Dari, pregunta. Muy rápido. Bueno. Hay una pregunta. Pues yo no sé si podamos verlo de pronto en un cuento, para que también nos demos cuenta de realmente eso que nos estás contando, cómo lo podemos ver en los textos que nosotros vamos a construir. Porque aquí tenemos niños que recién empiezan a construir sus cuentos, entonces chévere poder conocer eso desde la perspectiva de un autor, verlo, leerlo, y después ahí sí empezar a... Sí, a ver los ¿Listo? Elementos. Listo, Ajá, listo, eso es. Hagámosle así, dale. Vale. Dale, Mau. Entonces, no sé, tú me habías enviado un texto, me dijiste que buscara un texto de Anton Chekhov, La muerte de un funcionario público. Para quienes no lo saben, un funcionario público es la persona que trabaja en la alcaldía, la secretaria del alcalde, el que hace los mandados del alcalde, el que sube y baja con el alcalde. Esos son los funcionarios públicos. El de la registraduría que les puso el registro civil cuando ustedes se fueron a hacer el registro. Esos son los funcionarios públicos. Vamos a ver qué le pasó a este funcionario público. Las fuerzas públicas también, las fuerzas públicas, la policía, el ejército, ajá, también listo. Son parte de los funcionarios públicos, ajá. Bueno, entonces vamos a ver qué nos cuenta Anton Chekhov. El gallardo alguacil Iván Dimitrievich Cherviakov hallábase en la segunda fila de las butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Corneville. Miraba y sentíase de todo feliz. Cuando de repente, en los cuentos ocurre muy a menudo que el de repente, los autores tienen razón. La vida está llena de improvisos. De repente su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y ¡chi! Estornudó.
Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. O sea, no está prohibido. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de Estado estornudan a veces. Todos estornudan, a consecuencia de lo cual Chervyakov no pudo turbarse. Secó su cara con un pañuelo y como persona amable que es, miró el derredor suyo, miró a su alrededor, para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no hubo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito se había sentado en la primera fila delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viejecito, Chervyakov reconoció al consejero de Estado, Brishalov, o sea, el mayor, el jefe, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. Le he salpicado, probablemente, pensó Chervyakov. No es mi jefe, pero de todos modos resulta un fastidio. Hay que excusarse. Chervyakov tosió, echóse hacia adelante y cuchicheó en la oreja del consejero. Dispénseme, excelencia, ¿le he salpicado? Fue involuntariamente. No es nada, respondió. Por amor de Dios, dispénseme. Es que yo no me lo esperaba. Esté usted quieto, déjeme escuchar, le replicó. Chervyakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba, pero no sentía ya la misma felicidad. Estaba molesto e intranquilo. En el entreacto se acercó a Brishalov, se paseó un ratito a su lado y por fin, dominando su timidez, le murmuró otra vez. Excelencia, ¿le he salpicado? Hágame el favor de perdonarme, fue involuntariamente. El otro le respondió, no siga usted, lo he olvidado y usted siempre vuelve a lo mismo, contestó su excelencia moviendo con impaciencia los hombros. Lo ha olvidado, mas en sus ojos se lee la molestia, pensó Chervyakov, mirando al general con desconfianza. No quiere ni hablarme, pensaba. Hay que explicarle que fue involuntariamente, que es la ley de la naturaleza. Si no, pensará que lo hice a propósito, que lo escupí. Si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día. Al volver a casa, Chervyakov refirió a su mujer su descortesía. Mas le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada ligereza. Desde luego, ella se asustó, pero cuando supo que Brishalov no era su jefe, se calmó y dijo, lo mejor es que vayas a presentarles tus excusas. Si no, puede pensar que no conoces el trato social. Precisamente, dijo, yo le pedí perdón, pero lo acogió de un modo tan extraño. No dijo ni una palabra razonable. Es que en realidad no había ni tiempo para ello. Al día siguiente, Chervyakov visitó su nuevo uniforme, se cortó el pelo y se fue a la casa de Brishalov a disculparse de lo ocurrido. Entrando en la sala de espera vio muchos solicitantes y al propio consejero que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, Chervyakov se acercó. Usted recordará, excelencia, que ayer en el teatro de Arcadia, así empezó su relación el alguacil. Yo estornudé y le salpiqué involuntariamente, dispensa. Y el otro le responde, ¿qué sandez? Esto es increíble. ¿Qué desea usted? Y dicho esto, el consejero volvió hacia la persona siguiente. No quiere hablarme más, pensó Chervyakov palideciendo, en señal de que está enfadado. Esto no puede quedar así, tengo que explicarle. Cuando el general acabó su recepción, pasó a su gabinete. Chervyakov se adelantó otra vez y balbuceó. Excelencia, me atrevo a molestarle otra vez. Crea usted que me arrepiento infinito. No lo hice adrede. Usted mismo comprenderá. El consejero torció en un gesto y con impaciencia añadió. Me parece que usted se burla de mí, señor mío. Y con estas palabras desapareció detrás de la puerta. ¿Burlarme yo? Pensó Chervyakov, completamente aturdido. ¿Dónde está la burla? Con su consejero de Estado, no lo comprende aún. Si lo toma así, no pediré más excusas a ese fanfarrón. Que el demonio se lo lleve. Le escribiré una carta, pero yo mismo no iré más. Le juro que no iré a su casa. A tales reflexiones se entregaba tornado a su casa. Pero a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción.
y al otro día juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a explicarle la situación. Ayer vine a molestarle su buena esencia, balbuceó mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa. Ayer vine no en son de burla, como usted, su buena esencia, supuso. Me disculpo porque estornudando pude salpicarle. No fue por burla, créame, y además, ¿qué derecho tengo yo a burlarme de su buena esencia? Si nos vamos a burlar todos los unos de los otros, ¿no habrá algún respeto a las personas de consideración? No lo habrá. El consejero, temblando de ira, le dijo, ¡fuera! ¡Vete ya! ¿Qué significa eso?, murmuró Shervyakov, inmóvil de terror. ¡Fuera! Te digo que te vayas, repitió el consejero, pataleando de la ira. Shervyakov sintió como si el vientre se le estremeciera. Sin entender, retrocedió hacia la puerta, salió a la calle y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto, se acostó en el sofá sin quitarse en el uniforme y murió. Ese es el cuento de Anton Chekhov. ¿Cómo la vieron? Pobre funcionario público, ¿no? Bueno, sí, que me cuenten cómo fue esa experiencia escuchando el cuento. Gracias por esa lectura, Mauro, súper chévere. Me gustaba mucho como la entonación y todo, la musicalidad de la lectura, súper. Ahí está, con la máscara de teatro, con el peinado de teatro. Cuéntenme, ¿qué les pareció ese pobre Shervyakov? Saludo también a otras personas que están llegando ahorita apenas a nuestro taller. Es un gusto que estén por acá. Bueno, le pregunto a Sebastián, ¿qué te pareció esa historia? Me gustó mucho la historia porque es muy me gustó mucho la historia. Si tú fueras Shervyakov, ¿qué hubieras hecho? Si le salpicas el cuello a tu rector en el colegio, ¿qué hubieras hecho? Le pido disculpas una vez porque eso estaba mal y entonces le pedía disculpas. ¿Una o dos veces? Una vez. Porque bueno. Sí. A ver, ¿quién más nos quiere contar sus perspectivas? Si fueran el ministro, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por ejemplo, Libardo, ¿qué hubiera hecho usted si fuera el ministro? No, pues, bueno, saludo a todos los que están en esta, saludo desde el Putumayo. No, pues yo creo que a veces uno la vida la debe tomar tan a pecho, ¿no? Ya lo que niño ahora, yo pido disculpas una sola vez y ya, digamos, pues tuve esa forma de pedir esas disculpas y ya, yo creo que no vuelvo insistiendo más para qué por tanto problema, por tan pequeña cosa. Ajá. Han dicho algo muy importante y es el tema del texto, ¿sí? Entonces el tema principal es eso, el estornudo, ¿cierto? El estornudo, que es una cosa que de hecho el autor nombra allí, que es algo que le puede pasar a cualquier persona, ¿sí? Independientemente de la situación, clase social, lugar, ¿sí? Es algo que puede sucederle a cualquier persona. Entonces está muy interesante lo que nos cuentan porque sí, uno pediría disculpas una vez y ya. ¿Mm? ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia escuchando el cuento? Bueno, Mao, ¿qué tal? ¿Qué tal el cuento? Bueno, yo les cuento una cosa. Si a mí me pasa eso con mi jefe, me desmayo de la angustia. ¿Se imaginan? Yo un día en Justapaz, además con COVID,
y que le estornudo en la cara a Martín Nates, el director de Justapaz, me muero. Pobrecito el funcionario público. Sí, sin tapabocas ni nada, en medio del almuerzo le estornudo, yo me muero. ¿A ustedes no les pasaría lo mismo? Yo creo que a muchos les ha pasado. Cuéntenos una historia. Por ejemplo, Laura López Martínez, cuéntanos una historia que te haya pasado con un estornudo o con algo cercano a lo que le pasó a Cherdiakov. Con algo que le da una pena. Bueno, me pasó, estábamos, bueno, no fue un estornudo, pero fue algo cercano. Estábamos comiendo en un restaurante, yo invité a mi hermana y a mi sobrina y estábamos comiendo, y me encontré a un mejor amigo que era de la universidad, no miraba hace tiempo, y me encontré a su esposa. O sea, estaban comiendo los dos, y me emocioné muchísimo al saludarlos. Todavía tenía comida en la boca porque solo pasé por una toallita al baño, pero estaba comiendo, eso me dio mucha vergüenza, y al saludarle, pues, escupí gotitas de comida y le fue a caer al cabello a la novia. Eso fue horrible, y yo hasta ahorita me estoy poniendo roja al acordarme, porque era la esposa de mi amigo, y me dio muchísima vergüenza. No fue un estornudo, pero fue ¡ay! Salió disparada de mi boca un trozo de comida hacia el cabello de la esposa de mi amigo. Entonces eso fue muy vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Y pues ellos son unos amores, y me supieron disculpar, y no te preocupes, tranquila. Y se rieron conmigo, pero fue muy embarazoso, muy chistoso, y me da vergüenza todavía. ¿No le quedó el pedacito de zanahoria en la nariz a la compañera de su amigo? En el cabello, era pollo. En el cabello, aún peor. ¡Ay, no! Sí, qué onda. Fue horrible. Eso sí me parece. No sean como Laura, hay que comer con la boca cerrada. Sí, por favor. No, mejor dicho, no hablen con la boca llena, por favor, no lo hagan, aunque pases un mejor amigo, no lo hagan. Por más emocionados que estemos, no. Sí, por favor. Lilibet, cuéntanos una historia que te haya pasado con un estornudo, con un gas, con una escupida, con algo. Cuéntanos qué te ha pasado. Hola, pues me coges de imprevisto, no sé. Tendría que pensarla. No recuerdo. Si me llego a acordar, les comento. Apenas estaba copiando la respuesta del el título y el autor, así que me cogiste así de sopetón. De susto. Bueno, yo les cuento una que me pasó, y esa sí es de verdad, y para que se burlen de mí. Yo soy comunicador social, entonces nosotros tenemos talleres de radio, y en uno de esos talleres de radio, resulta que yo no había almorzado, eran las 4 de la tarde, estábamos todos en el taller de radio. En esos talleres de radio tienen un diseño que se escucha todo lo que ustedes hagan y pasen, se escucha ahí, pasaron saliva, se escucha. Y entonces todos estábamos muy silenciosos y como que tensábamos todo el cuerpo para que no se escuchara nada, además porque era la primera clase que teníamos en conjunto, porque era un espacio con diferentes carreras y gente de diferentes espacios. Y resulta que lo único que dieron en toda la tarde fue un tintico con galletas, un tinto sin azúcar con galletas. Y yo, pues como no había almorzado, me puse a tomar ese tinto como Dios manda y comiendo todas las galletas que pudiera. Y el tinto me sentó mal. El tinto me sentó mal y empecé. Se me inflaba el estómago y yo decía como caramba, que no suene el estómago, que no me suene el estómago porque me muero aquí de la vergüenza. Cuando estábamos en un momento de silencio, porque íbamos a empezar a hacer un ejercicio con la voz, y yo voy a empezar a hacer mi ejercicio y lo que suena es mi estómago, que empezó a gruñir el estómago por todo, o sea, literalmente fue como un minuto de gruñidos, que todo el mundo se volteó a mirarme, y eso fue lo peor que me ha pasado en la vida. Todo el mundo se volteó a mirarme, y claro, pues era gente que yo no conocía. La profesora del taller de teatro también se quedó como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le doy manejo a la situación?
Entonces esa es la peor que me ha pasado a mí en la vida y eso todavía me acuerdo. Y cuando yo entro a un taller de teatro, cuando entro a programas de radio, yo siempre voy bien almorzado porque si no mi estómago me juega muy malas pasadas. Es la peor. No, claro, es que además uno está muy expuesto en esta profesión. O sea, Bastante. Todo se ve, todo yo se no ve. puedo saber cuál fue la peor. No lo logro ubicar porque pues todo el tiempo uno prácticamente se expone en esta profesión, tanto en comunicación como en docencia. Entonces no, me parece, pues igual uno, pues chévere que uno recuerde esos episodios, ¿no? Porque de eso se trata el tema, de el poder poner, ¿cierto? En una historia que se vuelva interesante, que tenga trama, que tenga personajes, que tenga el componente literario, que sea una narración, que cuente algo, ¿sí? Lo que yo les estaba diciendo desde el principio, pero o sea, se trata de sacar esa historia que parece tan común y ponerla en un lenguaje que nos cuente algo, ¿sí? Que no sea exactamente, estrictamente lo que sucedió, sino que esa base del acontecimiento se me convierta en un cuento literario, ¿sí? Con una estructura literaria. Eso es lo que sucede con este cuento. Realmente si uno se pone a pensar, pues el estornudo, el tema del hambre, el tema de que me sale un poquito de comida, a mí por ejemplo yo hablo bastante y a veces como que no paro y no me hidrato, entonces sé que se le salen a uno las chispitas de saliva, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que nos pasan, que parecen tan comunes, pues lo chévere de esto es saberla poner en literatura. Eso es lo que hacen los escritores, ¿cierto? Buscar historias básicas, cosas que hayan pasado en la vida cotidiana y las sacan de ahí, de ese lugar común que sería lo cotidiano y la ponen en un espacio literario. Eso es lo que pasa con las historias, que de hecho eso pasa con cuento, novela, con cualquier estructura que ustedes puedan leer o que les guste leer. Y por eso hay tantas vertientes de la literatura, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, la literatura que es muy fantástica, el realismo mágico, bueno, que ya es mucha ficción, pues tiene un componente distinto de la literatura y distinto de la realidad, ¿cierto? Hay muchos cuentos que nos pueden, que podríamos leer incluso, ¿sí? Para mirar esta ejemplificación que les estoy diciendo. La personificación, por ejemplo, entonces es la básica, la clásica que encontramos en cuentos para niños, entonces que el conejo habla, que el conejo se vuelve metafórico, que el animal empieza a pensar, entonces es algo que no pasa en la vida real, pero es un componente literario que nos puede ayudar a darle vida a mi historia. Entonces hay varios aspectos importantes. La narración, ¿sí? Que es ese gran texto, esa gran historia completa que nos está contando, y eso cuenta una historia que tiene una trama. Por eso a veces uno dice, la película estaba chévere, la trama estaba chévere, me gustó el tema, ¿sí? Es esa la intención de cuando decimos la trama, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se desarrolla esa historia? Y de la trama salen los episodios o podría ser los puntos de giro, que también nos ayudan a cambiarle un poco, a darle el ritmo a la escritura. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, una película que usted diga como, uy, no, esa película está muy larga, qué pereza esa película. Y uno va y mira y la película dura 1 hora y media, cuando las películas largas son 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, ¿no? Las que son las actuales, porque antes eso sí era demasiado largo. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven una película y dicen como, no, esta película estaba muy larga? ¿Cuál es la sensación? O sea, ¿por qué les da esa sensación? O si les ha pasado, con qué película, pues, uy, esto está muy largo, no me lo aguanto. Y uno se va a poner a mirar y el tiempo no es tan cierto. Pues a A mí mí me me pasa. pasó una vez con... ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, te estamos oyendo. A mí me pasó una vez en Bogotá con Colombia Magia Salvaje. Digamos, Ajá. porque pues digamos, yo vivo en un territorio, digamos, donde ese es mi paisaje natural.
Entonces la gente estaba como, wow, como, uy, qué película tan impresionante eso, y yo era como la gente asombrada viendo Magia Salvaje, y yo decía, pero si yo eso todos los días lo miro en el Putumayo diario, o sea, a mí me parecía una vaina, digamos, como la gente decía, pero yo reflexionaba y decía el desconocimiento de la gente, es que toda la gente de la ciudad que casi como que no ha tenido la oportunidad de mirar esto, y esa película se me hizo a mí, pero larguísima, y yo miraba un rato a la pantalla y miraba más como la impresión de la gente, los gestos que la gente hacía, y como habían muchos niños y niñas mirando eso, y ellos eran como, wow, como esto es real, o esta es otra película de ciencia ficción, bueno, y eso se me hizo un poco largo, ese tema de Colombia Magia Salvaje. Que es buen punto. Eso yo lo voy a tener acá porque vamos a hablarlo ahorita. Me parece genial esta parte de como de la cultura, las diferentes, el conocimiento sobre algún espacio también incide muchísimo en la forma como yo percibo cualquier textualidad, ya sea imagen, texto, relato oral. Muy bien, me gusta mucho esa experiencia. Muchas gracias. Mao, ¿me ayuda con la palabra o ahí hay como gente que nos ha escrito? Sí, hubo otra persona que estaba hablando ahorita, creo que fue Livia o Lilibet. Yo, Lilibet. Pues Lilibet, Pues a dale. mí me ha pasado esa parte más cuando me mandan a ver una película, pero por obligación. Ok. Por ejemplo, cuando estaba estudiando, me mandaron a ver El Perfume para hacer un análisis literario. Y me pareció eterna. Entonces, digamos que la vi fue porque necesitaba hacer eso. Y eso fue porque, digamos que me dio sueño, luego otra vez volvía y retomaba, y a la final no terminé como que viéndome la película completamente, no entendí lo que pasó y me tocó volverla a ver porque me iban a evaluar. Entonces, en ese sentido, cuando son más libres, pues ya las disfruto, pero cuando es más obligatorio, me frustra un poco. Ok. No sé si alguien más quiera compartir. Yo estaba escribiendo por el chat las mías. A mí hubo una que no me gustó casi. Yo soy fanático de Marvel. A mí me encantan las películas de Marvel, pero la de Capitana Marvel no me gustó. No sé por qué, pero yo me la vi y yo me quedé dormido. Y hay otras que sí me parecen terribles y son las de Rápido y Furioso. Como que ya es lo mismo, todas las películas y van en la 10 y todavía es lo mismo, o las del paseo, esas películas que son Uy, eternas, que uno dice como, bueno, ¿qué tienen de nuevo para mostrarme? Y no, realmente no tienen nada nuevo. ok, me gusta Creo mucho que aquí, estas. ¿Otra? ¿Hay otra? Sí, sí, qué chévere. mi hermanito es fanático de esas películas, dice Lili. Ah, bueno, nos vamos a entender con tu hermanito. Bueno, me gusta mucho por esto que me cuentan porque, bueno, por ejemplo, el perfume es la reescritura de un libro que es así. Tiene como 400 páginas, y creo que está más. Perdimos el cuento. Muero. Ajá. Entonces, las primeras como 20 o 30 páginas de ese libro son la prueba para el lector. Si el lector supera esas páginas, que realmente son bastantes, son como entre 30 y tantas páginas, ya después se engancha con el texto y ya puede, ¿sí? No está hecho para que todo el mundo lo pueda leer, porque pues es un texto muy difícil, hay que superar. Hay textos que uno supera las 10 primeras páginas y ya, otros que uno supera las 5 primeras páginas y ya el lector puede seguir tranquilo. No, este texto hay que leer muchas para poderse meter en el libro. Por lo tanto, la película es larga, ¿sí? Porque es el resultado de un texto largo, ¿sí? Es la reescritura de un texto, eso es lo que yo les hablaba de la reescritura al principio. Es la reescritura de un texto muy largo, ¿sí? Y además de todo, los puntos de giro de esa película son muy largos. ¿Qué quiere decir? Que lo explicaba muy bien Lilibet, o sea, uno decía como, uy, no, está como aquí, como que nada, no pasa nada, como que, ¿sí? Porque el punto de giro es muy lento, desarrollan mucho cada aspecto. Eso lo vamos a mirar ahora cómo funciona en el cuento. Entonces es como si yo le meto puntos de giro un poco más rápidos, está amenizando un poco la lectura de tanto del libro como de la película. Y si yo hago los giros lentos, no pasa nada en mucho tiempo, yo voy a sentir la película más larga de lo que es, realmente. Pero Lo puedo otro tiene que ver... algo. ¿Sí?
Pues Claro. así, yo sé que es un ejemplo, ¿no? Sin embargo, voy a irme al libro. Yo leí el libro y entonces a mí me parece interesante pues de que él no pudiera percibir los olores, ¿no? Entonces yo decía, "Ah, pero a qué horas puedo saber qué pasa y quiero saber qué pasa". Entonces llegué a la parte en que él se iba a unas cuevas y no se bañó por muchísimo tiempo para ver si podía sentir su propio olor. Por ejemplo, esas imágenes no fueron tan claras en la película. No, Y no, ajá, y eso fue muy largo porque pasó muchísimo tiempo en esas cuevas, ¿cierto? Como en esa naturaleza. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal eso? Como usted dijo, si pasaran de verdad lo que pasa en el texto, películas en realidad fueran muy largas, extensas. claro. Y también está eso, lo que usted dice, como reescriben, porque muchísimas películas se basan en libros, ¿no es cierto? Y sí, es verdad, tienen que como que volver a escribirlo de tal manera que puedan contener todo el libro en 45 minutos, ¿cómo es? 1 hora y media, ¿cierto? O 2 horas. Pues a mí me parece a mí una obra de arte, por eso cuando hay películas que en verdad así como que captan la esencia de los libros, es lo más bonito del mundo, a mí me encanta eso. Y una así película que yo pienso que tal vez me dirán que no, pero para mí sí, es Yo antes de ti, Mi vida antes de ti. A mí me parece que leí el libro también el libro es súper emocionante, a mí me encanta, lo súper recomiendo, Yo antes de ti. Y la película sí capta como que las emociones y los tiempos y todo eso, entonces sí me parece una obra de arte lo que hacen esos guionistas, ¿no? Cuando se basan sus películas en los libros, Sí, eso pues sí. quería decir. Muchas gracias, mujer. Eso es muy moderno, eso es muy de la posmodernidad también y incluso la herencia del siglo XIX cuando empezó a llegar el cine, bueno, las cámaras, la fotografía, bueno, todo. Esto es muy interesante. A mí, por ejemplo, me gustó mucho el libro también del perfume, ¿sí? Y la película me pareció que sí, le faltan cosas porque el libro es muy largo y hay muchos análisis del libro. De hecho, hay gente que dice que las primeras 10 páginas nomás son las que le dificulta, depende de la experiencia que uno tenga con el libro, de la cercanía que uno tenga con el libro, del momento que uno haya leído el texto y de la época que represente. ¿Sí? Depende de muchos factores. Entonces, claro, la relación del libro con la película, uno tiende a decir es mejor el libro, pues si uno es muy tradicional, ¿no? Con la lectura. Hay gente que dice, no, me gustó más la película, de X libro, ¿no? Para no ponerlo como en un solo texto. Entonces, pues depende porque, por ejemplo, muchos guionistas o muchos creadores de cine prefieren cambiar el libro para darle su propia interpretación al texto. Entonces ahí es donde viene como, no, pero es que le faltó tal, a mí no me gustó. Yo soy de esas que dice, le faltó tal cosa, le faltó poner más en la representación de tal personaje, le dio más protagonismo a un personaje que es secundario, porque uno se da cuenta como, ¿sí? Pero también es el gusto que tenga el realizador para poder resaltar algunas cosas y otras no. En cuanto al tema de la cultura, como decía, el paisaje y la maravilla, claro, porque si mucha gente no se relaciona con los espacios, pues más maravillado va a estar, ¿sí? Y lo mismo pasaría con el escenario de la literatura. Entonces, si me muestran un espacio que yo me imagino, que eso sí, hemos dicho que yo nunca he ido a un lugar así, pues claro, yo me voy a impresionar mucho más como, eso tiene mucho que ver con la lectura, me va a impresionar mucho más como lectora que si yo lo veo todos los días, pero que lo vea uno todos los días significa que hay alguien que está representando una realidad que sí existe, que sí está, y que esa es la forma de resignificación de esa cultura. Entonces es muy importante que existan las dos, que depende mucho de como el momento donde uno esté, de lo que uno consuma, de donde uno haya vivido. Sí, yo soy una persona que ha viajado mucho, entonces conozco varios territorios y me encanta conocer territorios y me sigue asombrando conocer cosas que de pronto yo no, ¿sí? Y uno va y dice como que esas discusiones de para mí natural me parece genial, porque la naturaleza de uno puede ser otra, lo que uno normaliza es otro, entonces ahí es donde se encuentra todo lo cultural dentro de los textos y dentro de toda la distribución del arte, y me parece muy interesante lo que acaban de decir todos. Entonces, Mao, no sé si le parezca que vamos mirando los aspectos del cuento para ir Sí, como sí, pues yo dándoles tenía una un feedback. pregunta y es como, bueno, yo a la hora de hacer un texto, ¿cómo lo puedo poner? Porque, por ejemplo, aquí tenemos gente de tierras muy lindas que a mí me parecería chévere leer textos que tuvieran esa naturaleza y esa perspectiva. Por ejemplo, Libardo nos decía del Putumayo, hay gente de Ujú. Nariño, hay gente
de Córdoba, hay gente de Antioquia, que son espacios muy lindos y que, digamos, por ejemplo, yo que soy de Bogotá, Saray que es de Bogotá, pues no Yo soy los de Norte de conocemos. Santander. Ah, Yo soy sí, de Norte de perdón, qué Santander. pena. Sí, Toche. sí, sí. Ole, Manu. Sí, Sí, yo soy de Norte de Santander, de Pamplona, cerquita de la frontera con Venezuela. de las tierras frías de Pamplona. Ajá, Bueno, pero exactamente. entonces son ese estilo de cosas que nosotros, por ejemplo, los rolos no conocemos y que ustedes tienen todo el tiempo allá al lado. O sea, nosotros, por ejemplo, para que nos llegue un colibrí a la ventana de la casa es como, por Dios, ¿qué pasó acá? Y cuando llega el colibrí, eso es la fiesta en la casa porque hay un colibrí bonito, porque hay pájaros de colores. Porque hay Aquí no solo ve visita, y palomas. colibrí significa visita también. Sí, En mi tierra sino significa, porque "Ay, va a llegar alguien", ¿sí? aquí significa que usted vive al lado de un humedal y que, mejor dicho, eso es para que usted lo vea, es porque es bendecido y afortunado. Entonces, chévere, pues, por ejemplo, como saber eso, Bueno, cómo lo podemos integrar. yo les quiero dar unos truquitos o unas cuestiones que se encuentran en el texto para que entendamos un poco cómo es que les estoy diciendo, oye, no lo veo eso como blanco, como raro será mi señal. Todo eso como que por dónde. Entonces, por ejemplo, en los primeros párrafos nos están mostrando el espacio en el que están ubicados, entonces de entrada eso es una técnica escritural que es muy buena, que es describir directamente dónde está. Uno puede hacer otra técnica que es simplemente describir el espacio y luego sí con el tiempo contarle al lector en qué lugar están. Pero este texto nos muestra una vez que están en un teatro, que están viendo una obra, y está escrito en 1886, lo que quiere decir que los personajes que representan, pues son personajes que en esa época pues pertenecen a una élite, porque antes, en esa época, no, quienes puedan ir a un teatro era una gente específica. Ahora pues todos podemos ir al teatro, hay teatro en la calle, hay teatro en muchas partes, no solamente en los espacios, digamos que como el Teatro Colón, o espacios muy grandes. Y emplea ese de repente, lo repite varias veces, que es una figura literaria, ¿sí? Es una anáfora, hace parte también del estilo del autor. También cuando él suena el pish, que es como el achú, ¿sí? Esta también es una figura literaria. Si se fijan, también insisten varias palabras como el viejecito. También utiliza palabras que ya no usamos, como turbarse, que a veces, bueno, sí ya pues, se usa, pero no tanto. Dispénseme, su excelencia, ¿sí? Entonces, aquí hay juega mucho el diálogo, ¿sí? Entre cada personaje. Y hay una cosa que me parece súper fundamental de este texto y son los dos tipos de narrador que aparecen. El narrador que nos está contando la historia y el narrador que está diciéndonos qué piensa el personaje principal. Y todas las tramas se desarrolla a través de ese estornudo. Y hay un malentendido. ¿Cuál es el malentendido del texto? ¿Mm? El malentendido, ¿sí me escuchan? Es que yo no sé si porque no los veo bien, ahora sí. Sí, El aquí malentendido escuchamos. está, listo, el malentendido está en que para él, listo, para él está muy mal hecho lo que hizo, que casi haya sido un error, que no haya sido, como lo que hablamos ahorita, voluntario, ¿sí? Pues hay un error y él insiste en resarcir su error porque se siente inferior a la persona afectada, ¿cierto? Entonces él tiene que rendirle respeto, culto, ¿sí? De cierta manera una pleitesía, tratar de decir como la distancia que hay entre una clase y la otra, una clase social y la otra. Entonces él intenta pedirle perdón de muchas maneras, discúlpeme, ¿sí? Y hasta que el malentendido radica en que el otro personaje le dice como, pero un momento, usted se está burlando de mí, ¿sí? Entonces el otro personaje dice, se entiende que su insistencia no es porque él esté apenado, sino porque se está burlando de él. Entonces ahí es donde se desarrolla el conflicto de la historia, ¿sí? El conflicto se enuncia en la medida que dice, bueno, hay un estornudo, pero se magnifica en la medida que hay un malentendido. ¿Cuáles son los otros personajes que aparecen allí? Bueno, el consejero de Estado, la esposa, que es un personaje, lo que yo llamo un personaje secundario, que le ayuda al autor, es como ese personaje que le ayuda a darle un poquito de movilidad a la historia, ¿sí? Que usa al personaje sin volverlo parte importante y esencial, sino que cuando él le pregunta a la esposa
que si le escribe una carta y ella le reafirma, le dice, sí, mejor escribir una carta, es un personaje que está avivando el conflicto, porque le está diciendo a él como, listo, entonces ahora sí, escribe la carta, porque pues si él no ha entendido que usted está muy apenado, entonces escribe la carta. El otro punto de giro está cuando él dice que la carta no le satisface, que escribe cartas y dice que ninguna le sirve porque pues, la carta no le sirve, él necesita como ir y volverla a decir. Cuando él vuelve a ir, retoma, hace un punto de giro, pero retoma la misma situación, su situación como de que tengo pena, que qué vergüenza, y ahí es cuando cambia un poco el tono también de la otra persona, él le dice como que no, que ya, que se está burlando, y después él se va pensando en que no se está burlando, dicen que todo está girando en torno a lo mismo, pero hay cambios, pequeños cambios sustanciales que nos ayudan a ir mirando pues la esencia del cuento. Él se va y dice como, pero ¿cómo me estoy burlando? Le tengo que explicar que yo no me estoy burlando de él, ¿sí? Y esa insistencia hace que el otro personaje pues detone, se aburra, ¿sí? Y le diga cosas ya mucho más impactantes, ¿sí? Como que le diga que ya no más, que se porte agresivo, que le tire la puerta, ¿sí? Bueno, cosas de esas. Y ahí entonces en todo el recurso literario podemos ver los dos tipos de narrador, el diálogo, porque a veces recordemos que en los cuentos no necesariamente hay diálogo, simplemente una narración, un monólogo, o también puede haber un solo narrador que sea externo, ¿sí? que esté de manera fuera de la historia, otro que esté dentro de la historia y que sea ese personaje que está en todas partes, que todo lo ve, que todo lo siente. Son esos diversos tipos de narrador. Y al final miren que ocurren todos los puntos de giro en un solo párrafo, en 3 líneas, y eso es lo que hace que el cuento sea, es muy reconocido este cuento de este autor, es uno de los cuentos que más, digamos que más estudios tiene, sobre todo por su final. En esas 3 últimas líneas pasan así 3 puntos de giro que hacen que el final sea muy rápido y que tenga esa estrategia que es muy clásica del cuento, que es línea, 2 líneas, punto, 2 líneas, puntos suspensivos, 2 líneas, punto y coma, 2 líneas, punto, ¿sí? Esos son, digamos, un recurso escritural muy importante del cuento. Y al final uno no entiende por qué se murió, ¿cierto? Uno dice, ¿será que se murió de rabia? ¿Será que se murió de angustia? ¿Será que se murió porque se sintió tan mal, se sintió humillado con que lo sacaran del otro espacio, ¿sí? Con la puerta y todo el rollo que al otro hombre le dio una ira, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que ese final sea como un poco como muy, con 3 puntos de giro seguidos y que no nos diga exactamente qué es lo que pasó. Esa es la magia también de la literatura y sobre todo del cuento, que no se le dé todo al autor, perdón, sino que él intente interpretar y completar esa historia. Entonces, de esos puntos me parece importante mirar eso de este cuento. Y esos son trucos que nos pueden ayudar mucho a nosotros. Por ejemplo, el título de este texto, la muerte de un funcionario público, uno dice como, me va a narrar cómo murió el man, ¿sí? Me va a decir cómo murió el man y me va a narrar cómo fue que lo mataron, ¿sí? O que se murió de una enfermedad. Miren que eso es lo que no nos cuenta. Y eso es lo interesante de este tipo de narraciones. Muchos cuentos cortos, o incluso cuentos cortos que son aún más cortos, de un párrafo, 2 párrafos, utilizan esta estrategia, digamos, muy específica y muy abierta al mismo tiempo, ¿sí? Porque es una línea delgada entre las dos, y nos muestra un final como inconcluso que el lector pues debe agregarle ciertos componentes de análisis. Esos serían como mis consejos sobre la escritura en general, porque les hablé de varios tipos de narrador, y mirar cómo eso cómo se aplica a este cuento. Entonces, una estrategia muy buena para poder hacer un texto es, bueno, lo último, ponerle el título, eso sí, para que el título sea como la cereza del pastel. Y siempre mirar cuál estructura quiero, si quiero que lo cuente un personaje, quiero que sea un monólogo, cuántos personajes puedo meter en la historia, qué quiero decir, sobre todo, qué quiero decir, cuál es el tema, cuál es la trama, qué quiero que pase. Y voy arrancando a escribir. Miren que esto es una historia, lo que yo les decía al principio, como cualquier otra, un estornudo, alguien le estornudó al otro y ahí se desarrolló la historia. Entonces podemos contar una historia sacando del lugar común al acontecimiento, pero ponerlo en hecho literario. Para ello, ¿qué juega? Juega, por ejemplo, una categoría que es o una frase que hemos escuchado
mucho, que es el movimiento. El movimiento viene desde el siglo XIX con la aparición con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa. Entonces, con todo el tema de que la rueda, los automóviles, la fotografía, bueno, todo esto le da un movimiento también a la literatura. Y el movimiento de los personajes, nada más que tenga que irse de un lugar a otro, por ejemplo, como este que es básico, que va a 2 casas, al teatro, ¿sí? Son movimientos muy cortos. El movimiento, el tiempo, el espacio, las descripciones del lugar. Esos son ay, sí, ya ves que Augusto Monterroso tiene unos cuentazos que es genial, sí. Por ejemplo, este autor, para que vayamos como tomándole más forma a la relación de contexto y autor, pues era médico, ¿sí? Miren que de todas maneras el hecho de ser escritor tiene que ver con muchas cosas, hablamos de gente que estudia derecho, periodistas, bueno, médicos también hay muchos, de hecho cantantes también. Entonces él escribía y pues se convirtió en uno de los exponentes principales de la literatura rusa, de hecho muchos lo exaltan junto a Dostoyevsky, que son exponentes que han cambiado la forma escritural. De hecho él tiene un poco de sátira al principio porque dice como, pone cuidado a esta parte que dice como de repente, y usa 3 veces como, sí, los autores utilizan de repente, como haciendo un poco el sarcasmo de lo que pueda suceder en un cuento, y las palabras que se usaban antes de usar las que él usaba, ¿sí? De las que él implementaba. Entonces es como una cierta jocosidad frente al lenguaje también, y eso para la época era muy novedoso. No sé si haya preguntas sobre la estructura o sobre alguna otra cosa. Yo puse un ejemplo ahí, pero se los voy a leer porque este cuento es bien bonito. Es larguísimo, tiene 7 palabras, es el cuento más largo del mundo. Pero es muy bonito porque precisamente nos permite ver eso que Saray nos estaba contando, como bueno, nosotros tenemos una historia que queremos contar, ¿no? Pues piensen ustedes, vayan pensando, mientras Saray les va contando todos estos tips, piensen qué quieren contar ustedes en su cuento, ¿no? Porque, bueno, digamos, yo quiero contar la vez que mi abuelita se cayó de la silla por reírse a carcajadas, ¿sí? Entonces, bueno, yo le quiero dar movimiento a la historia. ¿Qué personajes debo vincular yo a la historia de mi abuelita? Porque de pronto pudo ser el tío que se puso a hacerle cosquillas a la abuelita y entonces la hizo reír hasta tal punto que la abuelita casi se orina y por contraerse para no orinarse se fue de la silla y se cayó al piso. Puede suceder ese tipo de cosas. O puede ser que el cuento simplemente diga la abuelita se cayó. Y es otra historia totalmente distinta, porque la abuelita, el susto de la familia porque la abuelita se cayó de la silla. Entonces eso es como lo bonito, pero vamos a leer el cuento de Augusto Monterroso, porque es precisamente eso, es el cuento realmente no se trata de lo que dice el cuento como tal, sino de lo que ustedes se puedan imaginar alrededor del cuento. Entonces este cuento se llama El dinosaurio. Quiero que después de que lo leamos ustedes me digan ¿qué estaba haciendo la persona de la que está hablando Augusto Monterroso? ¿Qué hacía esa persona para que sucediera esto que está pasando aquí en este cuento? Entonces el cuento dice así. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Listo, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo el taller, no mentiras. Pero ese es el cuento. Ahora díganme ustedes, ¿qué estaba haciendo una persona para cuando se despertara el dinosaurio todavía estaba ahí? A ver, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, por acá una persona que está muy silenciosa. Andrea Ricardo Castro. Andrea, ¿qué se te ocurrió que estaba haciendo esa persona, ese hombre, esa mujer, ese perro, ese gato que estaba ahí, para que cuando... Hola, hola, ¿sí me escuchan? Acabo de comentar, Sí, acabo de hola. hacer un comentario. Hola, soy Andrea. Y pues lo primero que se me ocurrió es que esa persona estaba durmiendo en la luna y desde allá abrió los ojos y dijo, oye, el dinosaurio, no sé. Genial, bueno, un dinosaurio en la luna, esa es una idea. A ver, ¿quién se le ocurrió otra idea de por qué cuando abrió los ojos esta persona el dinosaurio todavía estaba allí? Buenas. Hola. Hola Laura, dale. Bueno, yo creo que estaba, sí, parecido, creo que estaba soñando
que todavía vivíamos entre dinosaurios y entonces como que, no sé, lo vio luego con sus ojos reales, ¿no? Entonces, no sé, algo así, no sé, como que su cuento era real o algo por el estilo, o su sueño, no sé. Bueno, construyamos a partir de eso que Laura dice. Yo digo, por ejemplo, que no era un dinosaurio real, sino un dinosaurio de peluche. Entonces, el dinosaurio, cuando él se despertó porque estaba soñando en dinosaurios, ahí estaba su dinosaurio de peluche. Y ya dije que era un él. Ahora, ¿quién más le pone, quién le pone algo a esto? No sé, Andrea, bueno, Andrea dijo que estaban durmiendo en la luna. Andrea dijo que Sí. estaban durmiendo en la luna. Entonces era un hombre durmiendo en la luna y que se despertó y encontró su dinosaurio de peluche al lado. ¿Qué más podemos sacarle de esta historia? Livia Puede ser Esneda. que, bueno, Bueno, dale. dale. Sí, dale, Eh, dale. También al tener su peluche en su mano, se dio cuenta que podía respirar estrellas. Qué nervios. El peluche respirando. ¡Ay! No. Bueno, ¿qué más, Livia? Ahora sí, Livia Esneda, cuéntanos qué crees que sucedió. Bueno, Livia Esneda no puede. Pues recuerden que para activar su micrófono, ahí donde les aparecemos Sara y yo, si están en el celular, ustedes me oprimen en la nariz y ahí aparecen los controles de su micrófono y cámara. Si quieren pues, que los veamos, prenden su cámara, debe aparecer en blanquito. Si está en rojo, no los estamos viendo. Y si quieren que los escuchemos, prenden su micrófono, lo dejan en blanquito. Si está en rojo, no los estamos escuchando. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como Livia todavía está teniendo problemas, voy a dar la palabra a Michelle Abril. Michelle, ¿tú qué crees que estaba pasando con ese peluche respirando? Estrellas, además. Estrellas. No me olvide la luna también. No, pero algo más, Un no te vayas a dinosaurio repetir. descubriendo estrellas en la luna. Mm, y no sé, soy de poca imaginación, pero voy a decir que el dinosaurio además respiraba estrella porque venía de otra galaxia. Es un peluche regalado desde otra galaxia. Opa, bien, estamos intergalácticos acá, intergaláctica. Buenísimo eso. Listo. Pero eso es la idea de esto no es que se queden como pensando en dinosaurios, sino que, bueno, precisamente pensar en qué historia queremos contar. Nosotros queremos invitarles a que hagan una historia que cuente algo que para ustedes significó, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque no sé cómo decirlo en palabras. Una historia en la que ustedes nos cuenten en qué momento se dieron cuenta que era necesario construir paz. ¿Sí? Pues, por ejemplo, yo me di cuenta que construir paz era necesario en mi ciudad, en mi municipio, cuando un día un vecino le pegó a otro solamente porque le dijo feo. Y yo me di cuenta que en ese momento nosotros necesitábamos construir paz porque era la única forma de que pudiéramos convivir tranquilamente y que los vecinos no se golpearan. Puede suceder, pero vean lo que pasó, por ejemplo, con el dinosaurio. Entonces resulta que los vecinos eran intergalácticos y además tenían peluches que respiraban estrellas y que cuando nos despertamos había uno con un ojo morado. Y entonces ahí nos dimos cuenta como fue, pucha, hay que construir paz en nuestra galaxia. Sí, yo que lleven de esto. No sé si Sari tengas otro tip que nos quieras compartir también para seguir ampliando esa historia. Sí, a veces lo que nos funciona más para empezar a escribir son las cosas que nos han impactado en la vida, así sean dolorosas, así sean bonitas, de cualquier índole, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos un proyecto escritural, generalmente vamos a trabajar mucho en él, ¿sí? Ya sea un cuento, una tesis, un trabajo de grado, un artículo,
una microhistoria, un texto introspectivo, ¿sí? Vamos a estar familiarizados con él todo el tiempo. Entonces, si nos gusta, si nos llena, si nos llega al corazón, porque eso es mucho de la escritura, también hace parte de la catarsis, de sacar esos demonios que uno tiene dentro, de decir lo que no le podemos decir a los demás, de sacar esos sentimientos que a veces son muy positivos y a veces no lo son, de poder hablar con las personas sin tener que dirigirme y sin tener que usar palabras y la visión, o sea, verla a la cara y decirle, es una forma de decir las cosas a la gente en general. Entonces, yo, ¿qué les recomiendo? Que sea un tema que les guste mucho, que ustedes sientan que tienen la información para hacerlo, porque también los textos merecen investigación, por lo tanto, por eso también hay crónica, por eso hay gente que se dedica a escribir libros, a contar la historia de personas reales, ¿sí? Que han sucedido en la realidad, pero que también que jueguen mucho con la imaginación. Si hay gente que le gusta mucho imaginarse las cosas, pues que se basen en un hecho real o un hecho que les llame la atención y que se inventen un montón de cosas. También el trabajo colaborativo es muy chévere, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, bueno, en otro espacio también funciona mucho con frases, palabras, entonces uno también puede hacer eso, como escribir palabras que uno utilice mucho, que le llamen la atención y empezar a armar un texto. Otra estrategia también es buscar una cita de un autor que uno le guste mucho, 2 líneas y seguir la historia contándola desde esas 2 líneas. De hecho, así también se hacen muchos concursos de cuento. Entonces yo puedo arrancar con esas 2 líneas que ya son de otra persona, que ya existen, que otro escritor las usó, y hacer otra historia nueva a partir de ello. Otro truco que también les doy es usar imágenes reales, entonces una fotografía, una pintura, no sé, como iconografía también, publicidad, y arrancar a escribir, porque la imagen también hecha también nos ayuda, visual también nos ayuda a hacer una imagen literaria. Hay un ejemplito de lo que Sari nos estaba contando, es, por ejemplo, cuando un autor llega y nos dice, me gustaban el color de sus ojos porque me acordaban de las burbujas de la Coca-Cola. Entonces, ahí hay una imagen completamente conectada con la publicidad, conectada con un referente que todos tenemos, que es una Coca-Cola, y que cuando hace calor, pues no hay nada más rico que pasarse una Coca-Cola como resentir ese frescor de las burbujas. Además, porque eso también nos lo ha vendido la publicidad. Entonces, es un ejemplo. Yo quisiera entonces pues yo creo que por tiempo también ir cerrando, invitarles a que hagamos entonces un ejercicio. Cada una va a sacar una metáfora así como las que hemos sacado. Por ejemplo, yo saqué la de la Coca-Cola y, ay, se me bajaron los pelos parados. Yo saqué la de la Coca-Cola y saqué la de la otra que acabé de decir, que cuando construí paz, cuando mi vecino amaneció con el ojo morado. Entonces, lo que van a hacer a continuación, así una cosita chiquita, porque tampoco vamos a hacer el cuento ya, pero sí queremos como que ustedes se lleven la idea y que lo construyan, porque posteriormente la idea es que el viernes, que se cierra nuestro festival a través de Facebook Live, les invitamos a que se conecten para que ustedes puedan leer el cuento. Digamos, seleccionamos uno de los cuentos que ustedes redacten, y si quieren lo leen ustedes, o si quieren nos lo envían y nosotros lo leemos para que no les dé pena ni nada, y le contamos lo que estamos precisamente como planteando aquí en este espacio. Entonces, lo que vamos a hacer para cerrar es que cada una de ustedes va a construir una metáfora así. Por ejemplo, la mía ya está. El vecino que era que yo con el ojo morado porque otro vecino le ha pegado porque le dijeron feo. Y me acuerdo de que ese vecino estaba así porque me gustaban sus ojos que me recordaban a las burbujas de una Coca-Cola. Puede ser un ejemplo. ¿Listo? Ahora voy a nombrarlos uno por uno. No se preocupen si tienen que pensar una por una. Si tienen que pensarlo, tómense su tiempo, respiren profundo, tómense un agua panelita, lo que tenga que tomarse, un frutiño, y nos cuentan su metáfora. Váyanla pensando. De pronto a los primeros les toca, y a las primeras les toca más duro. También bueno, voy a comenzar.
Sí, con palabras. Por ejemplo, pueden escribir solo 2 palabras que les guste y empiezan a armar frases, varias frases con esas 2 palabras y eso también fluye un montón. eso, listo. Entonces voy a empezar por acá, que la primera que me aparece acá es Alvadoris Muñoz. Dale, Alvadoris. Taratata. Pues no pude estar desde el principio, sin embargo, lo que me evocó en el espacio que pude estar es un mini cuento que siempre le contaba a mi hija, que cuando lo entendió, ya grandecita se rió, pero ya fue muy grandecita. Entonces yo siempre que ella me decía, cuéntame un cuento, mami, cuando yo le decía, había una vez, Trus. No, bueno, pero eso está bueno. Pero bueno, una avestruz que qué. Ya ahí. Y siempre que ella me decía, yo le contaba, y sobre todo cuando uno está así ocupado escribiendo un informe o algo, y ella, mami, cuéntame, cuéntame. Yo le decía, había una vez, Trus. Listo, Y cuando listo, lo bueno. entendió, ya cuando conoció al animalito, al avestruz, entonces ya se rió. Ay, qué Es lo pecado. que se ve. Listo, gracias, Albita, muy amable. Ahora vamos con la siguiente persona que me sale aquí en la lista. Acuérdense que el reto es, primero, construir paz y segundo, una metáfora o una de las figuras que Saray nos ha estado repartiendo. Me sale aquí de segundas Andrea Ricardo Castro Serrano. Diría que la presión no es, no me genera que desarrolle mis dotes como artista. Sin embargo, podría decir que el momento en el que me di cuenta que la paz era importante fue en el que vi cómo la guerra puede desunir a las familias y cómo se pueden perder a muchos seres queridos. Entonces, en ese momento, una niña de 6 años, al perder a su padre, se dio cuenta que pudieron, por medio de sentimientos de venganza, hubiera podido haber muchas tragedias. Entonces, en ese momento, el chip de la percepción de esa niña de 6 años cambió para llenar el mundo de colores y generar paz desde sus acciones. Eso, muy bien. Imagínese, Andrea, si yo no la hubiera presionado, usted hubiera hecho una obra de arte maravillosa, porque si eso no es tener dotes artísticos, yo no sé qué es. A mí solo se me ocurrieron los ojos de la Coca-Cola. Gracias, gracias. No, muy bien, muy bien. Por acá seguimos entonces con Carolina Muñoz. Uy, bueno, una difícil tarea. Bueno, me di cuenta de que habíamos de construir paz cuando me vi reflejada en cada uno de los compañeros que han caído en la lucha, en los compañeros de Bogotá y del interior del país, y que pude haber sido yo la que hubiese estado en esa posición. Y la metáfora sería de que nosotros somos como las venas de los ríos que recorren a toda nuestra Colombia, libres. A veces nos estancamos, a veces somos pequeños, a veces somos más grandes, y unidos somos una maravilla. Gracias. Wow, muchas gracias, Súper. qué cosa tan linda. Muy bien, muy bien. Ahí están saliendo cosas bien bacanas, los felicito. Sí, sí, sí. Vamos entonces aquí con Laura López. Adelante, Laura. Bueno, no sé. Bueno, yo escribí esto. No es un cuento ni una metáfora, pero bueno. Porque construir paz para compartir más, la paz para soñar y amar, la paz para besar y andar. Entonces considero que si hay paz, no se limitan las personas para caminar, para conocer, para vivir y para soñar. Pero ahora, si no hay paz, se limitan los sueños, se limita la oportunidad de amar, se limita la oportunidad de conocer y de compartir. Sí, y por ejemplo la pandemia me ha enseñado, pues, o por lo menos a mí, la importancia del otro, de la otra, de un beso, de un abrazo. Yo extraño muchísimo a mis amigas. Hace poco pude ir a visitar a mi abuelita y para mí fue lo mejor del mundo. Hace 7 meses no la miraba. Entonces, si hay paz,
yo creo que no se limita y podemos disfrutar de eso, ¿no? Sí, yo también les iba a decir que ese tema de la pandemia, la distancia, el espacio, el lugar donde a cada persona le tocó estar, también influye en ese tema de cómo en el presente se hace la paz. Y bueno, ahí me parece súper interesante lo que nos comenta Laura, de esa relación con el otro, ¿no? Listo, muchas gracias. Y pues como bonito, chévere ponerle una persona a eso, como bueno, que por ejemplo lo cuentes desde primera persona. Yo cuando me puse a pensar que era construir paz en ti y empieces a botar esas ideas que a veces nos surgen y que no tenemos cómo hilar, y chévere empezar ahí con el personaje. Voy a darle la palabra a un poeta que conozco en Putumayo desde hace varios años. Libardo, inspíranos. Sí. Hola Mauricio, ¿cómo es que les dice? No, que yo no escuché muy bien cuando dejó la tarea. Ah, no, compa, si no se Aló. puede. Bueno, primero, como construir un pequeño cuento de cómo construir paz. ¿Cuándo me di cuenta yo que era necesario construir paz? Y con una metáfora, como las que estábamos compartiendo acá en el espacio. Ah, bueno, pues a mí me parece que construir paz es jugar nuevamente entre mariposas, es jugar nuevamente entre ríos cristalinos. Construir paz es volver a ver los unos a los otros y tomarnos de la mano. Súper. Eso, muy bien, Libardo. No le puedo aplaudir porque se me cae el celular, pero muy bien. Le meneo la melena. Eso, muy bien. Ya sé cómo aplaudir. Livia Esneda, cuéntanos cuál puede ser para ti tu cuento de construir paz. Livia Esneda está como, pues no ha podido activar el micrófono, pero bueno, continuamos entonces ahí en Lística. Lilibet, adelante, cuéntanos. Es que no escuché. Me hace el favor y me repite. Ah, caracoles, no escucho. Bueno, la pregunta es, cuéntanos un cuento de cuándo te diste cuenta que era necesario construir paz. ¿Qué? Por ejemplo, ¿alguna vez tuviste una pelea con algún compañerito o compañerita? Que era importante construir la paz. La paz, que le echen un cuento. Ay, sí, una vez tuve una pelea con una compañera mía. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue esa pelea? O seguimos bravos. Y entonces nos disculpamos y es la hora y todavía nos hablamos. Ah, bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Y bueno, ¿y algún detalle que te acuerdes de tu compañera? Descríbenos a tu compañera. Ella es blanca, gorda. Ella es morena, es gorda, es pelo negro. No es pequeñita. ¿Cuántos años tendrá? Tiene 11 años. Eso. Es muy amable, cariñosa. ¿Y por qué se pelearon con tu compañera? ¿Por qué peleaste con tu compañero? ¿Por qué fue? ¿Qué por qué me Pena. ¿Por qué peleaste? No hay nadie. Porque lo que pasa fue que ella me empezó a buscar pelea. ¿Qué te dijo? ¿Te dijo algún sobrenombre, algo que no te gustó a ti? ¿Qué te dijo? Yo estaba
yo estaba quieta y me había acabado de levantar y me empezó a molestar y yo estaba toda amargada. Ay, no, pero no esté amargada porque no, eso no, así no se construye paz, hay que estar felices, hay que estar sonrientes. Yo le voy a poner un nombre a tu compañera, pero eso no sale de acá, para contar la historia. Entonces, tu compañera se llama Piruleta, y Piruleta te buscó pelea. Mi compañera se llama Luisa Jerez. Ah, bueno, entonces Luisa te buscó pelea, y tú le querías, que ya después se pudieron solucionar. ¿Y ahora son amigas o no? Sí. Ah, bueno, no, pues mira qué cuento usted. Vas a escribirlo y no me lo vas a enviar, ¿listo? Por favor. Bueno. Listo. Sí, qué linda. Listo. Gracias, muchas gracias. Muy lindo. Un aplauso. Gracias. Se me meneó la melena porque no puedo aplaudir. Bravo. Igualmente, bendiciones. Todavía no. ¿Cómo? No se vaya, no se vaya. Que todavía... No, todavía no se vaya. Lilibet, de allá hay... Bueno, acaba de contarnos su cuento la compañerita. Ahora vamos con... ¿Lilibet ya participó? En la iglesia Gracias para el Mundo en Caucasia. Sí, muy bien, desde Caucasia, Antioquia. Ciudad bonita. Sí. Listo. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a tu compañera Lilibet para que nos cuente su historia. ¿Listo? Muchas gracias. Chao. Chao. Vale. Bueno, yo diría que empecé a darme cuenta que necesitamos la parte de construcción en La Paz cuando me di cuenta que no podíamos hablar a veces entre la familia, entre los miembros de una iglesia, una comunidad, de manera que no podamos ofendernos, sino que lo hacíamos o las respuestas que recibía en un tiempo eran muy violentas y me hacían sentir un poco vulnerable porque no sabía cómo responder a tanta violencia verbal. Y podría decir que aún sigo armando barquitos de papel para cuando un día pueda navegar y seguir construyendo un camino de paz. Sería mi inicio de cuento. ¡Qué genial! Wow. Está súper. Wow, Lilibet, muy bonito. Por favor, no se olviden, yo les voy a mandar ahorita por el chat el número tanto de Marcela como el mío para que nos envíen sus escritos y podamos contar con ellos para la presentación final del cierre de este festival. Están muy bonitos. Vean esto que nos acaba de compartir Alvadoris a través del chat. Me di cuenta que era necesario construir paz cuando me caí. Y caí en la cuenta de que yo soy el otro. ¡Oh, mejor dicho! Se inspiró a la compañera. Muy bien, Alvadoris. Felicitaciones. Vamos a darle la palabra a Marcela Pinto. Yo que ando con la red caída, qué pena. Mauro, auxiliarme. Bueno, no sé, yo escribí algo así como, sentí que era hora de construir la paz cuando en el rostro de cada campesino y campesino vi los dolores de la guerra y el amor de a una Colombia diferente. Porque las montañas nos hablan de majestuosidad, el agua de los sueños que caminan, las hojas que caen en los caminos y retruenan con el amar de los pueblos en paz. Ya. Muy bien, bravo. Yo le aplaudo con la melena, muy bien. Talento Justapaz. Y vamos a cerrar este espacio bonito que hemos tenido con Michelle Abril. Michelle, cuéntanos tu cuentico sobre la paz. Bueno, esto fue curioso porque se me ocurrió cuando dijiste lo de la Coca-Cola y después lo relacioné justamente con la pregunta. Tuve la sensación de que sus labios sabrían a café en noches de insomnio. Las noches de insomnio me dieron que tuve después de escuchar las balas cercanas. Me di cuenta que era necesario construir paz cuando reflexioné sobre que hay personas que no pueden dormir por ello.
Muy bien, muchas gracias. Meneada de Melena, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias por sus talentos. Esto es talento Justapaz, talento territorial puesto para la paz, así que muchas gracias. Muy bonito. Les voy a dejar entonces por mi chat, no sé si Saray quieras compartirnos una reflexión de cierre y yo mientras tanto les voy a dejar mi número aquí para que me envíen sus escritos maravillosos. Vale. Listo, pues yo quiero agradecerles por esta invitación a Mauricio, bueno, a todos los que estuvieron acá participando también. Qué chévere, qué interesante ver sus historias, sus culturas a través de su participación. La idea también era contar con su participación y no que yo fuera la persona que llegara a hablarles de un montón de cosas que pues a la larga no concretan nada, ¿cierto? Sino que también pudiéramos explorar esas atmósferas, esos espacios y esas inquietudes que ustedes también tienen desde su perspectiva. La cultura que también nos rodea, porque todos podemos vivir en Colombia, pero Colombia hay un montón de lugares distintos. Entonces, me voy muy feliz, muy contenta de poder escucharlos, de poder ver que tienen todo un interés también literario, de contar sus historias, que estuvieron súper activos también en la participación cuando hablamos de las películas, de las cuestiones cotidianas. Yo quisiera también que Mauricio me prestara después los textos para poderlos leer y ver cómo aprendimos un poquito de cuento corto. Me gusta mucho también esa intención de cuento corto resumido a un párrafo porque es mucho más difícil que escribir un cuento largo desde mi perspectiva. Entonces, muchas gracias por ello, por compartirnos sus perspectivas, sus opiniones, sus cuentos cortos y sus experiencias. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todas y todos por participar de este taller. Es un esfuerzo de Justapaz también para conectarnos desde otras narrativas, desde otros sentires, desde otras perspectivas. Aquí hay gente que viene de iglesia, como viene de su colectivo de defensa de derechos humanos, como la gente que lucha por sus territorios ancestrales. Entonces les agradecemos muchísimo participar, contarnos sus relatos y pues como sentarse un ratico a echar chisme aquí con nosotros, escucharnos las locuras que hacemos y verme con el pelo parado, que eso no se ve todos los días, ¿no, señores? Les vamos a dejar el enlace, el que encuentran a través del chat de la plataforma, ese los lleva directamente al chat grupal que tenemos para el taller. Entonces les invitamos a que se metan al enlace de una vez y puedan tener ahí pues el contacto directo con cada una de nosotros. También Sara, y si quieres ahí pues nos van a enviar los relatos, entonces puedes vincularte al chat grupal. Y pues agradecerles a todas, a todos por este espacio, por la dedicación, por escucharnos. Ha sido muy bonito, hemos aprendido muchísimo de sus cuentos, de ustedes. Me voy muy feliz de este taller y pues nada, les invito a que visiten también los otros talleres que vamos a tener en el encuentro de la Semana por la Paz, tanto en Facebook como a través de los chats de Meet, así como que este pues está grabado y será compartido a través de YouTube. Les invitamos a que se conecten, a que participen. Vamos a tener talleres de arcilla, talleres de tejido, talleres de pintucaritas. Tuvimos hoy un taller de teatro a través del Facebook, si quieren ir a verlo en diferido. ¿Cómo, Marce? Títeres, el taller de títeres, títeres, mañana. Mauro. Títeres, fotografía. Bueno, hay un montón de cosas que les estaremos conexión. compartiendo también a través del chat y les invitamos a que se puedan conectar. ¿Listo? Les mandamos un abracito desde aquí, desde Bogotá, y esperamos que estén muy bien en cada uno de los espacios en los que se encuentran. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, chao. Cuídense, chao, chao. Gracias. Chaito, chaito.